Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a realizar un análisis profundo de la estacionalidad del SP500, uno de los índices más importantes del mundo. ¿Sabías que el mercado tiene patrones que se repiten año tras año? Pues en este vídeo vamos a analizar profundamente cómo la estacionalidad puede darnos pistas cruciales para anticipar movimientos del mercado. Analizaremos los activos con la correlación directa con el SP500 y te revelaré los puntos clave que podrían ayudarte a prepararte para un posible movimiento bajista el próximo mes. Si quieres estar un paso adelante en tus inversiones y tomar decisiones informadas, quédate hasta el final. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo como este. Así que mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien mago, vamos a empezar analizando la estacionalidad del SP500 en los últimos años para ver cómo ha reaccionado el índice, ¿vale? En la estacionalidad de verano. Vemos que estamos en 2025 haciendo un máximo histórico, vamos a verano del 2024, por aquí vemos ahí abajo la temporalidad, ¿vale? Vemos julio, lunes, ¿vale? Y por aquí vemos que en esta temporalidad de verano el precio cayó un... ¿vale? Aquí cayó un 10%. Vamos al 2023, julio, agosto, mirad como aquí también en julio, a finales de julio empezó a caer el mercado hasta finales de octubre. ¿Cuánto cayó aquí el mercado? Vamos a verlo. Un 11%. Vamos al 2022, julio también, mirad aquí, julio, agosto, empezamos en agosto la caída, aquí, y cayó hasta también inicios de octubre. ¿Cuánto cayó aquí el mercado? En verano cayó un 20%, 19%. Vamos al 2021. 2021, por aquí, septiembre. Aquí también tenemos una pequeña caída, no tan abultada como la que hemos visto, pero también una reacción bajista. Desde este máximo, bueno, no, aquí en agosto llegó a subir, luego cayó en septiembre, ¿vale? Temporalidad de verano también, un 6%, una corrección bastante pequeña. Vamos a 2020. Aquí tuvimos lo de la pandemia, luego el precio continuó subiendo, junio, julio y mirar agosto también cayendo. ¿Cuánto cayó en agosto en el 2020? Desde este máximo, más o menos por ahí, hasta ese mínimo en torno al 10%, ¿vale? Vamos a 2019. Septiembre, aquí lo tenemos, mirar julio, agosto también cayó el mercado. ¿Veis cómo este patrón se está repitiendo prácticamente todos los años? Aquí una corrección del 8,50. Vamos a 2018. En 2018, mayo, mirar aquí septiembre, finales de septiembre, agosto, septiembre, aquí sí que tuvimos una corrección bastante interesante desde ese máximo hasta el mínimo de prácticamente finales de año, ¿vale? Aquí tuvimos una caída de un 21%. Esto fue en 2018. Vamos a 2017. A ver si me deja abrirlo bien. Ahí. Y en 2017, vamos a julio, agosto. Aquí una pequeña corrección, muy pequeña, pero también en agosto. Vale, más o menos de un 3% no llega. Vamos a ir a 2016 y 2015. Y vamos a ver qué caídas hemos tenido, ¿vale? Aquí podemos ver septiembre, mirad como aquí en julio sube. Julio sí que es un mes bastante positivo. En agosto ya empieza por ahí a mostrar ciertas velas de indecisión y desde ese máximo de agosto 2016 cayó hasta ese mínimo en noviembre, una caída de un 7%, y vamos ya a 2015, ya serían 10 años de histórico. Por aquí podemos ver también una caída de julio 2015, ¿vale? Desde este máximo hasta ese mínimo que lo hizo en agosto, ¿vale? Una caída del 14%. Luego subió y volvió a caer, ¿vale? Pero vemos caída en 2015 del 14%, 2016 un 7%, 2017 un 3%, 2018
un 21%, 2019 prácticamente un 8,50%, 2020 10%, 2021 6%, 2022 19%, 2023 11%, 2024 10%. Por lo tanto, lo que podemos intuir que esta estacionalidad veraniega, pues el precio, el mercado, el SP500 siempre suele tener un retroceso o una caída en torno al 10%. Hay años que más, hay años que un poquito menos, pero de media podemos decir que más o menos el SP se espera que en este verano tengamos algún retroceso de un 10%, ¿vale? Pasamos ahora al sentimiento del mercado, al índice de miedo y codicia. Podemos ver que se encuentra en la parte alta de la codicia, ¿vale? Cuando el precio alcanza la zona de miedo o miedo extremo es donde se presentan las mejores oportunidades para el mediano o largo plazo, y cuando el precio va alcanzando la zona de codicia o codicia extrema es cuando tenemos que empezar a ajustar stops. Ya el comportamiento del mercado pues luego tiende a tener retrocesos importantes, ¿vale? Si vemos la cronología podemos ver que en la caída que tuvimos en abril el precio alcanzó el nivel 3 de miedo extremo y ahora se encuentra en un nivel 73, ¿vale? Hace varios días estuvimos en una avaricia extrema en un nivel de 78, ¿vale? Podemos ver cuando el precio esto todo es un año, ¿vale? El año natural, y vemos que la parte donde se encuentra el precio ahora es la parte más alta del último año, ¿vale? Podemos ver aquí anteriormente como en septiembre del año pasado, cuando el precio en agosto, mirar cómo cayó en agosto, aquí lo podemos ver, 31 de julio, 2 de agosto, 5 de agosto, boom, el 7 de agosto alcanzó la parte más baja, que fue miedo extremo, en 17 puntos, y luego volvió a subir en octubre ya a la zona de los 74, 74 también en octubre, en septiembre, y de ahí volvió a tener un retroceso hasta la parte de miedo extremo, que han sido estas caídas que hemos tenido en abril, como decimos, a los niveles del 3 y 4 puntos, ¿vale? Ahora se encuentra la parte alta, por lo tanto podemos intuir que en algún momento no muy lejano, pienso yo, el precio va a tener algún tipo de caída, algún tipo de sentimiento bajista, ¿vale? Como hemos dicho, la parte de miedo extremo, la parte de miedo serían las dos zonas donde sería buena oportunidad para empezar a acumular acciones para el mediano y largo plazo. Ahora pasamos a la correlación de activos. Si analizamos el oro contra el SP500, podemos ver que el precio se encuentra en una gran consolidación del mercado, ¿vale? Con máximos decrecientes, mínimos crecientes. Aquí había una zona de resistencia muy clara que el oro rompió al alza, ¿vale? Y del último impulso alcista, si trazamos FIBO, podemos ver cómo el oro respecto al SP500 se encuentra en una zona de compra, ¿vale? Si bajamos de temporalidad, un gráfico diario, podemos ver cómo la directriz de los máximos decrecientes ya habría quedado rota al alza, ¿vale? Y por aquí podemos ver una pequeña consolidación y un movimiento alcista, ¿vale? ¿Qué podemos intuir aquí? Que el oro va a subir más que el SP500. ¿Hasta dónde? Pues bueno, puede nuevamente alcanzar lo que sería la parte alta, ¿no? Toda esta zona de resistencia del largo plazo. Así que viendo esta correlación del oro contra el SP, podemos intuir que el oro debería de subir más que el SP. Si ahora analizamos el índice del dólar, podemos ver que ha caído muchísimo, se encuentra en una fase en sobreventa, ¿vale? Ya ha cruzado al alza. Podemos detectar también ciertas divergencias alcistas, y en un gráfico diario que podemos ver como el precio rompió una consolidación o un canal bajista, mejor dicho, ¿vale? De máximos claramente decrecientes, mínimos también decrecientes, ¿vale? Y ahí tuvimos la ruptura al alza, ¿vale? Voy a dejarme ahí, ¿vale? Eso nos llevaría a un movimiento alcista en el dólar. Si agarramos la altura de este canal, lo proyectamos en la ruptura, nos va a dar una posible zona objetivo, que prácticamente venir a buscar ese máximo de ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos ver? Que sí, que en los últimos días el precio del dólar, está cayendo, pero puede ser un simple retroceso de este movimiento alcista, ¿vale? Si trazamos FIBO de este impulso y empezamos a detectar, ahora mismo se encuentra en una zona de compra, pero sí que es verdad que todavía no tenemos ninguna confirmación
Si en los siguientes días detectamos que el precio nos vuelve a dejar algún tipo de vela envolvente por aquí, lo más probable es tener una revalorización en el dólar, ¿vale? Eso nos podría llevar a retrocesos o caídas en el SP500. Si os fijáis, parece como si el precio estuviera creando aquí una figura de vuelta tipo hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí tendríamos el hombro izquierdo, esto sería la cabeza y ahora se estaría formando quizá el hombro derecho, la ruptura al alza de esta línea de cuello. Vamos a marcarla bien. De esta zona de resistencia, ¿vale? Si el precio acaba rompiendo al alza, podríamos agarrar la altura de toda esta cabeza y proyectarla en una posible ruptura, y eso nos llevaría a un objetivo mucho más alcista, quizá a venir a testear ese máximo de ahí, ¿vale? Por lo tanto, el índice del dólar sí que está mostrando caídas en los últimos días, está en una zona de compra, de momento no está mostrando el interés comprado que estamos esperando, pero una subida del dólar sí que nos podría repercutir también en caídas en el SP500. Y si analizamos el VIX, podemos ver que se encuentra bastante estable dentro de una directriz, mira, de mínimos crecientes de largo plazo, ¿vale? Es una zona de soporte importante. Y que podemos ver en el VIX, que el precio, cuando ha tenido repuntes alcistas, repuntes fuertes, han sido buenas oportunidades para comprar. ¿Sería buena oportunidad de comprar el SP500 o alguna compañía para mediano o largo plazo teniendo un VIX muy bajo? Pues realmente no, ¿vale? Si bajamos, subimos mejor a una temporalidad semanal, podemos ver que los repuntes han sido buenas oportunidades de compra. Vamos a ver en el año pasado, mirar aquí, julio, agosto, ¿vale? Boom, repunte del VIX y bastante fuerte. Esto fue una muy buena oportunidad para un posicionamiento en compra en el SP500 en algunas acciones. Vamos a julio de 2023, vemos por aquí agosto cayó, veis, septiembre subió también el VIX, subió más o menos por aquí un 83%, ¿vale? Es un nuevo repunte alcista en verano, eso nos lleva a comprar caídas en el SP para luego posteriormente comprar. Vamos a 2022, vamos a septiembre, mirar también aquí un repunte alcista del VIX, empezó con un nivel muy bajo en agosto del 2022 y luego subió bastante. Aquí hubiéramos tenido también otra oportunidad para el posicionamiento largo en el SP500, ¿vale? Y vamos ya por último al 2021, vamos a julio, agosto y por aquí también podemos ver, veis, septiembre ahí abajo y por aquí también podemos ver un repunte alcista en el VIX, que obviamente cuando sube el VIX son oportunidades para comprar el SP500, ¿vale? Y ya para finalizar el vídeo vamos a analizar técnicamente desde cero el SP500. Aquí tenemos todo lo que hemos hecho anterior, ¿vale? Todas las caídas que hemos tenido en los meses de verano. Y bueno, podemos ver cómo el VIX, el SP, perdón, se encuentra haciendo ahora mismo un máximo histórico, ¿vale? La vela la semana pasada es una vela envolvente, la verdad que bastante alcista. En un gráfico diario podemos ver cómo el precio ya le está costando hacer un nuevo máximo. Sí que es verdad que no tenemos movimientos fuertes, sino son movimientos, la verdad que bastante lentos. Vamos a un gráfico semanal, podemos ver cómo el SP se encuentra en una fase en sobrecompra, eso hay que tenerlo en cuenta, y en un gráfico diario también, los dos, ¿vale? En sobrecompra. Vamos a bajar a una temporalidad de H4, ¿vale? Podemos ver cómo el precio aquí creó un canal lateral, tenemos una zona de soporte muy clara, unos mínimos, que el precio vino, lo liquidó. Y luego tenemos por aquí una zona de resistencia, una zona de máximos, ¿vale? Esa zona de resistencia la ha convertido muy bien en soporte. Sí que es verdad que habría roto al alza esta consolidación lateral, por lo tanto todavía le quedaría por análisis técnico subidas alcistas en el SP500, ¿vale? Recordar que este análisis que estamos haciendo es para los meses de verano. Puede ser que sea a finales del mes de agosto cuando tengamos la caída o inicios del mes de septiembre, ¿vale? Todavía le quedaría cierto margen para continuar subiendo. Ahí tendríamos un objetivo en torno a los 6.380, ¿vale? Y lo que parecía anteriormente, vamos a bajar ahora sí a H1, podemos ver como el precio aquí estaba creando tipo hombro, cabeza, hombro, mirar el hombro izquierdo, todo esto sería la cabeza y el precio subió, por aquí se quedó bastante dubitativo. Si el precio hubiera caído y hubiera roto esta zona de soporte, se habría activado una figura tipo hombro, cabeza, hombro. ¿Qué ha pasado? Pues que continúa subiendo, ¿vale? Ahora se encuentra nuevamente testeando los máximos históricos,
¿vale? En principio, cualquier tipo de retroceso sería una oportunidad de compra. Como veis, en esta hora acaba de marcar un nuevo máximo histórico. Obviamente esto es una zona clara de resistencia. Por ahí pueden entrar ventas, pero después de la ruptura de estos máximos decrecientes, ¿vale? Lo que era un posible hombro, cabeza, hombro, se ha convertido en un triángulo en consolidación, ¿vale? Ahí tenemos, o aquí, ¿vale? Los máximos decrecientes, ruptura al alza, pullback a la directriz y ahora se encuentra en el máximo histórico, pero si esto lo marcamos como un triángulo en consolidación, ahí, ¿vale? Y agarramos la altura de este triángulo y la proyectamos en la ruptura, eso nos va a dar una zona objetivo. Mirad cómo prácticamente cuadra con ese rango lateral que ha roto al alza, ¿vale? Prácticamente sería la misma zona objetivo. Puntos clave que no debería de perder el precio si queremos que continúe subiendo, o puntos clave que tenemos que vigilar por si los rompe y el precio pueda tener algún tipo de rebote, algún tipo de retroceso, algún tipo de corrección, ¿vale? Obviamente esta zona de mínimos es una zona de soporte importante, pero si pierde este mínimo, el precio estaría creando una figura tipo doble techo, ¿vale? Estaría creando un doble techo. Eso nos podría llevar al inicio, podría ser el catalizador a tener algún tipo de retroceso para el mediano o largo plazo, ¿vale? Por aquí, una zona de soporte muy importante, en torno a los 6.000. Vamos a subir de temporalidad para quitar un poquito de ruido, ¿vale? Esta zona de soporte, los 6.200 puntos. Obviamente es una zona de compra, pero si el precio la acaba rompiendo hacia abajo, entonces ya empezaríamos ya a detectar que es incapaz de hacer un nuevo máximo y quizá el precio pudiera hacer algún tipo de retroceso de todo este movimiento alcista, ¿vale? Así que los niveles clave bajo mi punto de vista, primero el soporte de los 6.290 y la segunda zona clave los 6.210, ¿vale? Entonces hay esos puntos que vigilar. De momento, análisis técnico claro alcista, todavía tiene objetivos alcistas para cumplir, pero como hemos visto en el primer análisis de la estacionalidad en verano, el SP500 suele tener retrocesos de media en torno a un 10%. Vale, magos, así que nada, un vídeo la verdad que bastante interesante, bastante importante para intentar adelantarnos a una posible corrección en verano en el SP500, ¿vale? Dejamos el vídeo por aquí. Recordad que si os gustan este tipo de análisis, siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo podéis dejar en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda, y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que va a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.